Muy buenas tardes, estudiantes de quinto grado de secundaria. Bienvenidos a esta actividad número 2 que se denomina What Invention is That? ¿Qué invención es esa? Esta actividad corresponde a la experiencia de aprendizaje número 7. El nombre está ahí y iniciamos con el desarrollo de los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos que desarrollar nos dice relaciona o une las preguntas con las respuestas correctas. Eso es lo que nos pide, entonces vamos a unir las preguntas con las respuestas correctas, ¿ok? En este lado tenemos las preguntas y a este otro lado tenemos las respuestas, ¿ya? Vamos a relacionarlo con una flechita. La primera pregunta nos dice, what problem does your invention solve? ¿No? ¿Qué problema resuelve tu invento? Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, hemos leído todas estas respuestas y la respuesta más cercana que se adecua es la letra B. Y en esta parte nos dice, los celulares son muy frágiles y se rompen fácilmente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que va a solucionar nuestro invento, ¿no? Entonces, lo relacionamos con una flechita, la número 1 con la letra B, ¿ok? Número 2 dice, where do you keep your inventions? La número 2 se relaciona con la letra A. ¿Por qué? Porque dice, la letra A dice, todas mis invenciones están en mi casa, en el garaje, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿dónde guardas? ¿No? Entonces, ahí la respuesta dice que están en su casa, ¿no? En el garaje, ¿ya? Number 3. Pregunta número 3 nos dice, how do you start to create an invention? ¿No? ¿Cómo empiezas a crear tu invento? ¿Cómo empiezas? Y la respuesta obviamente dice, la letra C, I think of a problem in my community or in my house. ¿Ok? ¿Qué significa ello? Dice, pienso en un problema en mi comunidad o en mi casa, ¿no? Entonces, los inventos siempre se crean a través de algún problema que encontramos, ¿no? Para darle solución a ese problema. Entonces, lo que nos dice, la respuesta es que primero pienso en algún problema en mi comunidad o en mi casa y para ello ya empezar a dar solución con el invento correspondiente, ¿ok? Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Let's practice. En esta parte nos dice que tenemos que practicar listening comprehension, ya, comprensión auditiva. Para ello, nuestros o vuestros profesores les va a enviar un audio al grupo de WhatsApp y ese audio tienen que escucharlo y comprenderlo, ¿no? O si no les envía, entonces yo voy a dejar el audio también en la descripción del video, ¿ok? Escucha la entrevista de Suam Wanerji y responde las preguntas, ¿ya? Entonces, la entrevista, ¿dónde está? En el audio, ¿ya? En el audio que vamos a dejar en la descripción, ahí está la entrevista. Van a escuchar ustedes y van a empezar, ¿no? Van a escuchar una entrevista, ¿no? Escuchar una entrevista y ahí, ¿no? Una persona le entrevista a un niño de 13 años que se llama Suam Wanerji, ¿no? Entonces, la pregunta aquí en el ejemplo dice, how old is Suam Wanerji, ¿no? ¿Cuántos años tiene Suam Wanerji? La alternativa correcta es la letra B, que ya está marcado, ¿no? Eso es un ejemplo y nos dice que tiene 13 años de edad, ¿ok? Muy bien, very good. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora nos toca, eso era simplemente un ejemplo,
Ahora sí nos toca responder a las preguntas. Vamos a responder rápidamente. La pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el invento de Suam? ¿Ya? What is Suam's invention? ¿Ya? ¿Cuál es el invento de Suam? En este caso, la respuesta correcta sería la letra C. ¿Ok? La letra C. Entonces vamos a encerrarlo en un círculo para que quede bien marcadito. Lo encerramos en un círculo y continuamos con la otra pregunta, number 2, ¿no? Número 2, la respuesta correcta sería la letra B. Lo encerramos igualmente en un círculo también la letra B. Ya está. Queda. Ok, queda. Número 3, la respuesta correcta también sería la letra A. Número 3 sería la letra A. Ya. La letra A. Ok. La letra A. Número 4 también sería la letra A. Número 4 también sería la letra A. La respuesta, dependiendo, escuchan el audio y ya ustedes lo van a comprender. Y lo marcan de esa manera. Ok. Bien. Y finalmente, número 5. La respuesta sería la letra B. La letra B. Listo. Entonces, de esa manera tienen que responder a estas preguntas que se han planteado, ¿no? A través de comprensión auditiva. Tienes que primero escuchar el audio y responder de esa manera, ¿no? Voy a mostrarles nuevamente las respuestas. Ahí están. Número 1, C. Número 2, B. Número 3, la letra A. Número 4, la letra A. Número 5, la letra B. ¿Ok? Esas son las respuestas y pasemos rápidamente a la práctica del ejercicio número 2. Parte A. En esta parte lo que nos pide, ¿qué es lo que nos pide? Dice clasifica las preguntas. Clasifica las preguntas. Dice, son preguntas sobre información personal, la invención o motivación y sueños, ¿no? Se pregunta, ¿no? O sea, ¿a cuál de ellos corresponde, no? Eso es lo que nos pide. O sea, estas preguntas tenemos que seleccionar, clasificar, ¿no? En preguntas sobre información personal, en preguntas sobre la invención y preguntas sobre motivación y sueños, ¿ok? En esas tres, ahorita están así mezclados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar a este lado, preguntas sobre información personal. La pregunta acerca de la invención vamos a poner aquí. Y de motivación y sueños a este lado. ¿Ok? Rápidamente lo vamos a desarrollar. A ver. Necesitamos bajar más abajo. Ok. Ahí está, perfecto. ¿Y cuáles son las preguntas acerca de la información personal? Vamos a empezar por aquí. Ok. Example. What's your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? No, ya lo ha seleccionado la pregunta número 1 como ejemplo. Ya nos está mostrando en el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta de información personal. ¿Por qué? Porque está preguntando su información personal, ¿no? Su nombre. What's your name? ¿Ok?
Muy bien, entonces guiándonos en ese ejemplo, nosotros vamos a empezar con empezar por seleccionar otras preguntas que pueden ser de información personal. Número 2. Es una pregunta de información personal. Dice, what's the problem that your invention solves? No, nada que ver con información personal, ¿no? Number 3. What's your invention? Habla del invento, ¿no? Tampoco es de información personal. Number 4. Where are you from? Esta sí es una pregunta de información personal, porque está preguntando, dice, ¿de dónde eres? ¿No? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿No? Entonces, esa preguntita vamos a copiar aquí. Vamos a copiar esa preguntita. Ahí vamos a escribir, where are you from? Where are you from? Ok. Where are you from? Vamos a poner en color rojito. Where are you from? Where are you from? Ok. Nos falta el signo de interrogación. Very good. Necesitamos otra pregunta de información personal. ¿Cuál es la otra pregunta de información personal? Número 5 dice, what's your occupation? What's your occupation? También es una pregunta de información personal porque dice, ¿cuál es tu ocupación o a qué te dedicas? ¿No? What's your occupation? What's your occupation? Ok, también es una pregunta de información personal. Ok, very good. Very, very good. Ok, what's your occupation? La otra pregunta de información personal, ¿cuál sería? Número 6, dice, what's your dream? ¿Cuál es tu sueño? No, nada que ver, ¿no? 7. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes o cuántos años tienes? También es una pregunta de información personal. Entonces, esa vamos a escribir por aquí también. How old are you? How old are you? Ok. How old are you? Very good, muy bien. Ya hemos seleccionado las preguntas de información personal. Ahora nos queda seleccionar las preguntas dice, preguntas sobre la invención. ¿Cuáles son las preguntas acerca de la invención? Vamos a marcar esto como ya seleccionado. Esa ya hemos seleccionado, entonces lo marcamos de esa manera. Escogemos otro colorcito, un verdecito. Ok, ya, ahí vamos a... ¿cuáles son esas preguntas acerca de la invención? Número 2, ¿no? Número 2 dice, Número 2 dice, what is the problem that your invention solves? ¿No? Entonces, esa pregunta nos habla acerca de la invención, ¿no? Entonces, esa pregunta vamos a copiar, ¿no? What is the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem? The problem that your invention solves. Ok. Creo que lo bajamos de ahí. Ok. Very good, very good. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta correcta.
no se nota claro. Vamos a escribir con el color azul. Bien, esa es la otra pregunta. Ahora continuamos con otra pregunta acerca de la invención. Número 3. Número 3, what's your invention? También es una pregunta acerca de la invención. Entonces vamos a copiar ahí. What's your invention? What's your invention? Listo. Eso es todo. Eso es todo en esa parte, porque las otras preguntas que vienen no habla acerca de la invención. Entonces vamos a continuar con otras preguntas. Solamente nos quedan dos, número 6 y número 8. Entonces vamos a continuar. Obviamente ya el único que nos queda, y esas preguntas corresponden a esta última parte, ¿no? Preguntas sobre motivación y sueños. Número 6, what's your dream? ¿Cuál es tu sueño? Ok. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es tu sueño? Vamos a copiar esa pregunta ahí. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? Ok, cambiamos de color para que se diferencie. Naranja. What's your dream? Ok, very good. Number 8. Número 8. What are your plans for the future? Ok. Dice, ¿cuáles son tus planes para el futuro, no? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Entonces vamos a copiar esa pregunta también. Vamos a copiar esa preguntita. What are your plans for the future? Listo. De esa manera ya completamos todas nuestras preguntitas, o seleccionamos de la manera adecuada, tal como corresponde. Lo ordenamos un poquito. Siempre me gusta un poco ordenadito. Aquí también falta encajar. Ok, queda very good. Lo subimos un poco arribita, mucho espacio. Ok, very good, muy bien. Queda ahí. De esa manera se tienen que seleccionar las preguntas. Ustedes también lo pueden hacer con colorcitos diferentes para que se vea muy espectacular. Ok, bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ir abajo. ¿Y cuál es el siguiente ejercicio? Allá, facilito, part B. Ok, part B. Parte B. Match the questions with the correct answers. Ok. Dice, parte B, une las preguntas con las respuestas correctas. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es unir, así como en este ejemplo, ¿no? Vamos a unir nada más. Aquí hay una pregunta y a este lado está su respuesta. La respuesta correcta a esa pregunta. ¿Y cómo lo hemos unido? Con una flecha. Eso es un ejemplo de muestra para que ustedes se guíen. Siempre en todas las actividades está un ejemplo antes de iniciar a resolver un ejercicio, ¿no? Eso para que les presenta, para que se puedan guiar, ¿ya? Para que se puedan guiar y tener en cuenta, ¿no?
Bien, entonces vamos a empezar por resolver estos ejercicios. Están muy sencillas, muy fáciles. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. La primera pregunta nos dice, número 1, what is the problem that your invention solves? ¿No? ¿Cuál es el problema que tu invento o que resuelve tu invento? ¿No? ¿Cuál es el problema que resuelve tu invento? En todo este lado tenemos que encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Entonces, uno por uno vamos a leer, ¿no? ¿Cuál es el problema que resuelve tu invento? Aquí dice I'm from Turkey, ¿no? Soy de Turquía, entonces eso no responde a la pregunta. La letra C dice I want to invent more things, ¿no? Quiero inventar más cosas. Tampoco responde a la pregunta, ¿no? La letra D dice hay demasiados residuos plásticos, ¿ya? O desechos plásticos. Entonces, esta sí es la respuesta correcta. Ya, esa es la respuesta correcta porque dice, es un problema, ¿no? Hay demasiados residuos plásticos. Entonces, obviamente eso es un problema que tenemos o que nos aqueja a la sociedad actualmente. Entonces, número 1 se relaciona con la letra D. Lo relacionamos o lo unimos con una flechita. ¿Ok? Lo unimos con una flechita. De esta manera. La letra D. ¿Ok? La letra D. La letra D. Very good. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 2. Question number 2. Dice, what's your invention? ¿Cuál es tu invento? ¿Cuál es tu invento? ¿Dónde está la respuesta? Decía, soy de Turquía. No quiero inventar más cosas. Mi sueño. Soy estudiante. No, eso no es un invento. Tengo 16 años. La letra G dice, I invented plastic made from banana peels. ¿No? Aquí dice, inventé, ¿no? Plástico hecho de cáscara de banana. Ya, entonces inventé plástico, dice, ¿no? A base de cáscara de plátano, de banana, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Cuál es tu invento? Respondemos o lo unimos con la respuesta correcta, que es la letra G. ¿Ok? ¿Qué más? La pregunta número 3 dice, Pregunta número 3 nos dice, where are you from? Where are you from? Esa pregunta muy conocida, ¿no? ¿De dónde eres? La respuesta es I'm from Turkey, ¿no? I'm from Turkey. Soy de Turquía. Ok, lo unimos con la flechita correspondiente. Número 3 con la letra B. Y continuamos con la otra pregunta que dice número 4. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación o a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación? La respuesta sería la letra F, que dice I'm a student and an inventor. Ok, very good. Entonces la número 4 vamos a unir número 4 con la letra F. La letra F, ok, very good. Number 5, número 5. La pregunta dice, what's your dream? ¿Cuál es tu sueño? What's your dream? La letra E.
dice my dream is to save the planet. Ok. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Dice, mi sueño es salvar el planeta. Ok. Mi sueño es salvar el planeta. Entonces, vamos a relacionar con la letra, o lo vamos a unir con la letra E. Ok, very good. La otra pregunta que nos plantea, es la pregunta número 6, dice, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Fácil, esa pregunta muy conocida. La letra H, I'm 16 years old. Ok. Very good. Lo relacionamos igualmente con una flechita. Ok. Number 7. Número 7. La pregunta dice, what are your plans for the future? Ok. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿No? Y la única que nos queda es la letra C. I want to invent more things. ¿No? Quiero inventar más cosas. Eso es su plan, ¿no? La letra C. Y lo relacionamos con una flechita. Lo relacionamos con una flechita, la letra C. Listo, eso es todo. Con ello hemos concluido la resolución de esta actividad número 2. Aunque creo que falta más abajo algunas preguntitas. Vamos a ver. Aquí tenemos algo más. Dice notemos algo. Entonces, aquí tenemos algunas aclaraciones, ¿no? Notemos algo, observa estas preguntas. Estas preguntas hay que observarlas. La pregunta dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? How old are you? ¿Cuántos años tienes? What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Ok? Responde a las siguientes preguntas. 1. Dice, cuando la pregunta empieza con una B doble y H acompañado de una palabra, o sea, se refiere a what, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta tienen? ¿No? Y nos da dos alternativas, sí o no, o la alternativa B dice información. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, cuando hay preguntas que empiezan con esta letra, por ejemplo, what, ¿no? What, cuando empiezan con esas letras, what, por ejemplo, siempre deben de tener una respuesta de información. Ahí no puedes responder con sí o no, simplemente aquí como dicen la alternativa A. No se puede responder con sí o no. O sea, cuando dicen ¿cuál es tu nombre? What's your name? Tú dices sí, no pues, ¿no? O sea, respondes con tu nombre, ¿no? What's your name? My name is Rufo. O sea, le brindas tu información. Por eso es que nos hace esta aclaración, ¿no? Es un detalle para darnos cuenta de que a este tipo de preguntas, cuando empiezan con estas palabritas, estas letras, ¿no? B, doble y H, se debe de responder siempre brindando una información. No debes responder simplemente sí o no. ¿Ya? Ok, esa aclaración y eso es todo. Bye bye, take care.